Si no lo tiene en la Biblia, allí lo vamos a tener en el proyector. Amén. Deuteronomio 30, versículo 11. Amén. Dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Padre de la gloria, muchas gracias. Tú nos has dado, Señor, la bendición de compartir tu palabra, de ser el portavoz. Te agradezco, Señor, por este privilegio glorioso, la responsabilidad, Señor, de traer esta palabra. El versículo 11 del capítulo 30. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Israel, el pueblo de Dios, recibió ordenanzas, mandamientos, estatutos, preceptos que Dios le mandó. Nosotros vemos de la manera en que el Dios que creó cielo, tierra y mar, creó las aves, los peces, también creó al ser humano. Y el propósito de Dios era tener aquella relación, tener aquella comunicación con el ser humano. Pero se cortó. Aquella relación, aquella comunicación se bloqueó, fue estropeada, al punto que nosotros vemos que hubo un hombre llamado Abraham, con el que Dios tuvo una relación como la tuvo con Adán. Y la Biblia nos habla de hombres y mujeres que tuvieron con Dios una relación buena. Dice que hubo uno que caminó con Dios y Dios mejor se lo llevó. Deja mucho que decir cómo Dios se lo llevaría. Amén. Pero da a entender de que Dios es un Dios que quiere tratar con usted y quiere tratar conmigo. Entonces, a través del padre Abraham, del patriarca, nosotros vemos que Dios le manda al mismo Abraham que salga de su casa, de su parentela, al lugar donde él le va a señalar a que salga de allí. Pero la historia nos habla a nosotros que Abraham ya era un hombre de edad avanzada y no tenía hijo. De igual manera, Sara, amén, no podía ya concebir. Era imposible, conforme a la naturaleza humana, entender de cómo Sara podía llegar a ser madre. Pero para el Dios que todo lo puede, para el Dios que dice que nada es imposible para él, vemos de que Sara llega a concebir. Amén. Y la promesa era de que la descendencia de Abraham sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Amén. Y nosotros podemos entender de que de la bendición de Isaac pasó a Israel, y de Israel vienen aquellas 12 tribus, amén, de los 12 hijos de Jacob. Y ahí empieza a desarrollarse un pueblo donde el Dios que nosotros conocemos empieza a tratar con ellos, y de esa manera le manda Dios palabra para que aquel pueblo la cumpla, para que aquel pueblo la obedezca. Y por eso nosotros encontramos acá que Dios le dice que el mandamiento que Él le ha ordenado no es difícil, y que tampoco ese mandamiento que le ha ordenado está lejos. Dios le está diciendo a Israel: Israel, el mandamiento que yo te doy hoy no te puede parecer difícil para cumplirlo, no te puede parecer imposible, porque es mío y te ordeno a que lo cumplas.
De esa manera Israel puede entender también que ese mandamiento que Dios le ha dado no está lejos. Ese mandamiento está cerca. Dios le está tratando de decir, como el padre cuando da un consejo al hijo. El padre da el consejo para que el hijo lo obedezca. Y sabe que el mandamiento, la orden que el padre ha dado, no es difícil. Se puede hacer. Y de esa manera Dios le dice a su pueblo, el mandato que yo te he dado, no puedes venir ante mí un día diciéndome que es algo imposible cumplirlo. Porque tampoco está lejos. El mandamiento que yo te he dado no está, dice el versículo 12, el mandamiento que yo te he dado no está en el cielo. Oiga bien lo que dice el versículo 12. Porque no está en el cielo este mandamiento que yo te ordeno hoy. No está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos hará oír para que lo cumplamos. Dios está tratando con Israel. Y al tratar con Israel está diciendo, yo sé que puedes cumplirlo. Porque es una orden mía. Y como el Dios que te escogí para ser un pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo diferente a los otros pueblos, yo te lo estoy dando para que lo obedezcas y lo cumplas. No vengas a decirme qué difícil está, porque no es difícil. Yo sé lo que te he dado y yo sé lo que te demando, y la orden que te he dado la puedes cumplir. Tampoco está lejos para que digas, oh, esa palabra es del cielo, no se puede cumplir en la tierra. Dios le está diciendo, no está en los cielos para que digas, ¿quién va a traerla? ¿Quién va por esa orden que Dios nos ha dado para que nos haga oír qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado? ¿Y cómo nosotros podemos cumplirla? Dios está dándole detalles a Israel. Que el mandamiento que Él le ha dado es un mandamiento que sí se puede hacer. Y la orden, porque dice, este mandamiento que yo te ordeno. Quien tiene autoridad da órdenes. Quien no tiene autoridad, dirá uno, bueno, ¿y este quién es? ¿Quién es ella para que me venga a decir a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Verdad? Ni sé quién es esta mujer. Pero cuando Dios habla con Israel, cuando Dios le hace recordar de dónde Israel viene, de todo lo que Israel ha visto por medio de su mano poderosa, Dios le dice, yo te doy este mandamiento para que como orden lo cumplas, para que como una orden que yo te doy lo obedezcas. Y nosotros vemos que a través de lo que Dios le dice, no está lejos, no está en el cielo, para que digas quién podrá ir. Está muy lejos esa palabra que Dios nos ha dado. Está cerca, está en ti, no está en el cielo. Le dice tampoco, el siguiente versículo en el 13, Dios le dice, ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? El mandamiento que yo te doy, como mi pueblo al que yo he escogido, al que yo he llamado, te puedo decir que no está este mandamiento al otro lado del mar, para que digas quién cruzará el mar y lo irá a traer y nos lo haga saber, para que nosotros oigamos que es lo que Dios tiene que decirnos y así podamos cumplir. Está en ti, te lo he dado, y es algo que tienes que decidir en obedecer o desobedecer. Amén. Entonces Él le dice a Israel, este mandamiento que yo te ordeno, no
tampoco está lejos. Se lo dio a Israel para que Israel conociera las bendiciones que vendrían, como también las maldiciones al desobedecer. El versículo 14 dice: porque muy cerca de ti está la palabra. Hubo un hombre como Moisés que tuvo una experiencia en la que dice que vio a Dios cara a cara y que Dios le habló directamente. Dios le dio mandamientos, le dio ordenanzas, le dio enseñanzas, le dio preceptos, le dio palabra de Dios. Y de esa manera el pueblo no tenía excusa de que Dios no le habría mandado su palabra. Dice, porque muy cerca de ti está la palabra. Oiga bien, lo que la Biblia dice, que Dios mandó esa palabra a Israel. ¿Y a dónde se la mandó? Las dos tablas son las que nosotros recordamos, ¿verdad? Las tablas que se le dieron a Moisés, en donde están los 10 mandamientos. Pero nosotros sabemos que Israel recibió palabra que Dios le mandó y que Dios le dijo que hiciera. Y mire dónde dice que está. Muy cerca de ti está la palabra que yo te he dado. Está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Cuando está en la boca, la palabra es porque está dentro de mí. Porque de la abundancia del corazón va a hablar mi boca. La palabra que yo te he dado está en tu boca y en tu corazón. Eso es lo que Dios le dice a Israel, que la palabra que Él le ha dado está cerca, porque está en la boca y está en el corazón. Y por eso nosotros nos damos cuenta que Dios le dice, no es un mandamiento difícil, no es un mandamiento que esté lejos, es una palabra que yo te he dado, que cuando tú la hables, esa palabra va a producir un efecto poderoso, va a cumplir el propósito por el que yo la he enviado. No está lejos, está cerca de ti. Le dice, está en tu boca y en tu corazón. Amén. Pero el propósito principal es para que Israel cumpla la palabra de Dios. El versículo siguiente le dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dice, un llamado de atención. Mira, presta atención. Hoy yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Es un Dios que se presenta con Israel y le dice, Israel, yo te doy mandamiento para que lo cumplas. Y no es un mandamiento difícil, no está lejos, no está complicado. Lo he puesto en ti, está en tu corazón. Y cuando de tu corazón se manifieste, se va a hablar la palabra que yo he puesto en ti. Mira, le dice, tú tienes, como quien dice, para escoger. Tienes la vida y tienes la muerte. Tienes para escoger entre el bien y el mal. Yo he puesto delante de ti hoy. Israel como pueblo tenía la decisión en escoger entre el bien y la vida o el mal y la muerte. Ese mandamiento de Dios es la palabra de Dios. Amén. Dice el 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos,
para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Dios había prometido a Abraham llevarlo a una tierra que fluiría leche y miel, a la tierra prometida. Pero en esos mandamientos, en esos estatutos que Dios le dice a Israel, le manda que lo ame. Lo ame con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Nosotros conocemos la historia. Israel tuvo mucho problema para obedecer a Dios. Israel era atraído por lo que tenía a su alrededor. Dios le había pedido para que fuera un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo diferente a los otros. Pero Israel desobedecía a los mandamientos y a los estatutos que Dios le daba. Y de esa manera Israel se contaminaba con dioses paganos y con la idolatría que tenía a su alrededor. Dios le había dicho que el mandamiento no estaba difícil de cumplirlo. No estaba lejos. Estaba en ellos mismos la palabra que Él les había dado. Y Él está diciendo, para que entres a la tierra prometida, al lugar que yo les he escogido, les dice, Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Israel tuvo problemas para llegar a poseer la tierra prometida. Nosotros sabemos que por la desobediencia Israel anduvo 40 años en un desierto por no obedecer, por no entender la palabra de Dios. Y no era difícil, no estaba lejos la palabra, estaba en ellos, pero las consecuencias vinieron a Israel. El 17 le dice Dios, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. 18, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Le dice, el mandamiento que yo te ordeno hoy no está lejos ni es difícil, pero si no los cumplieres, si no los obedecieres, si te fueras tras dioses ajenos, sabe bien, como dice el 17, si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Israel sabía que solo había un Dios. Dios le había dicho, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Pero parece que Israel estaba muchas veces en desobediencia y no entendía, porque nomás salieron de Egipto y Moisés va a tener un momento con Dios y se tarda. Dice que Israel dijo, bueno, no sabemos qué ha sido de Moisés, y empezaron a preparar un becerro, y aquel becerro fue adorado, fue reverenciado. Y Dios es un Dios
celoso. Y por eso Israel recibe esta palabra y le dice, si tu corazón se apartare y no oyeres, porque yo te he dado mandamientos, yo te he dado palabra para que la cumplas, para que la obedezcas. Pero si tu corazón se extraviare del camino que yo te he dado, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, como quien dice, si tú decides, si tú escoges ir a servir a dioses paganos, a la idolatría, Israel, tienes que ser consciente de lo que vendrá sobre ti. Hoy yo pongo delante de ti, como dice el 19, pongo delante de ti la vida o la muerte. Pero dice antes, hoy yo llamo a los cielos y a la tierra por testigos. Quiero que se sepa en este día que yo te he puesto Israel como pueblo, como nación santa, que he puesto de testigos a los cielos y a la tierra. Los he llamado porque te he puesto delante la vida y la muerte. Te he puesto la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Oiga bien lo que Dios le dice a Israel. Israel, hoy tienes para escoger. Tienes la bendición o la maldición. Israel, tú eres el pueblo que sabes que yo te he dado una palabra. Y esa palabra que yo te he dado no es difícil, es fácil. No es complicada. Y no está lejos, porque yo la he puesto en tu corazón y en tu boca. Ahora, Dios dice que le manda para que escoja, para que Israel se decida lo que va a hacer. Nosotros encontramos a través de la historia de Israel un pueblo duro de servicio, un pueblo bastante difícil que Dios encontró para poder encontrar la obediencia en ellos. ¿Se imagina usted cuando usted empieza a tener un hijo desobediente y parece que lo que usted habla está hablando a la luna o para el cielo y que no hay aquella autoridad como padre que lo vas a hacer porque yo te lo estoy ordenando? Who cares? Who is she talking to? ¿Cómo se puede sentir Dios como padre cuando habla? Si uno como padre o madre, cuando ya la autoridad ya se fue, ¿cómo se siente uno? Como dijo alguien por allá, mi mamá es un cero a la derecha y mi papá es otro cero a la izquierda. Yo voy como el hijo pródigo a gozar ahora. ¿Cómo se puede sentir Dios Padre cuando le dice a Israel, yo te escogí? Por eso es que a Moisés le dijo, Moisés, yo te desaparezco ya este pueblo. Así le dijo. Y te puedo levantar otro pueblo. Aquí Dios le dice claramente, escoge. Escoge. Yo te he dado un libre albedrío. Yo te he dado la oportunidad para que tú hoy, pero escoge la vida. Escoge la vida. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí tenemos a Benjamín y a Abdiel. Sus padres son pastores. Sus padres dirán, ¿dónde andarán aquellos dos? ¿Están acá en la iglesia? Amén. Y damos gracias a Dios porque están acá. Pero tú y tu descendencia, dice la Biblia. También Pepe
está acá con nosotros, ¿verdad? Y damos gracias a Dios. Tú y tu descendencia. Si tú quieres para tu descendencia la vida, tú tienes que escoger hoy. Porque nosotros dejamos un legado. Nosotros marcamos la historia. Nosotros somos los que marcamos la diferencia. Por eso es que le dice, escoge pues la vida. La palabra de Dios no es difícil. Cuando yo voy a Juan 6, si vamos al capítulo de Juan, allí nosotros encontramos que hubo gente que dijo, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Verdad? En Juan 6 usted encuentra de que aquellos que oían al Maestro Jesús hablar la palabra, dijeron, dura es esta palabra. Del capítulo 6, versículo 60 en adelante, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dios le había dicho a Israel, el mandamiento que yo te ordeno hoy no es difícil, ni tampoco está lejos. Aquella palabra se hizo carne. ¿De quién está hablando Juan en el capítulo 1? En el principio era el verbo, la palabra. En el principio era la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Por eso dice, está cerca, este mandamiento está en tu boca y está en tu corazón. Juan recibe la revelación y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por eso Israel, cuando recibe la palabra aquella, le dice, no está lejos de ti, está en tu corazón, y cuando la hables hablarás vida, hablarás palabra del cielo. El 14 de ahí del primer capítulo, del primer capítulo, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Más bienaventurado soy yo que no le vi y lo creo. Más bienaventurado todo aquel que no le vio y dice, hemos visto la gloria del verbo, la palabra que fue encarnada. Qué bendición tan grande, qué poder tan grande en la palabra. La palabra era Dios. Y por eso Juan dice, y aquella palabra fue hecha carne. Allí al volver al capítulo 6, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Al presente parecería ser que
a muchos esta palabra se nos está haciendo difícil cumplirla. Parece ser que a nosotros también muchas veces nos quiere pasar las de Israel. Y esta palabra no está lejos, no está en el cielo. Descendió del cielo, bajó del cielo, tomó, dice, forma humana. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, vivió en esta tierra. Y Juan dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y esa es la gloria que se nos manifestó a nosotros. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Es que de allá arriba vino la palabra. No está en el cielo para que nos preguntemos quién puede ir a traerla para que la oigamos y podamos cumplirla. Vino de arriba y nosotros recibimos la bendición. El 63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dura es esta palabra, dijeron. ¿Quién la puede oír? Jesús dice claramente que el que anda en la carne la encontrará difícil. Lo dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y aquí nosotros vemos que no es difícil cumplir a la palabra de Dios. Israel siempre tuvo dificultades para obedecer los mandamientos de Dios. Pareciera ser que nosotros muchas veces tenemos problemas para cumplir la palabra de Dios. Y parecería muchas veces que nos pasa como al joven rico cuando viene al maestro y le llama bueno. Y le pregunta qué he de hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le dice, bien lo sabes, Mateo 19, si podemos ir a esa escritura. Él quiere saber qué ha de hacer para heredar. 19, 16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El 18 le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. 19, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Oiga bien lo que dice el joven. Todo esto he guardado desde mi juventud. Y le pregunta, ¿qué más me falta? Parecía que no estaba difícil
difícil para este joven rico cumplir con todos los mandamientos que Dios le daba. Él le dice, ¿qué más me falta? Porque todo lo que me has mencionado yo lo he cumplido, lo he guardado. He sido obediente. Pero en el 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Estaba fácil cumplir con los mandamientos, pero a su manera. A él le parecía que él podía cumplir con la palabra de Dios y que según él la estaba cumpliendo. Pero vino a encontrarse con la palabra viva. Vino a encontrarse con Dios mismo, con el cual lo lleva a la realidad de su vida y le dice, tú no cumples con mi palabra, tú no estás en obediencia total, te falta algo en tu vida. Porque aquel joven rico amaba la riqueza más que a Dios. Pretendía, como todo religioso, cumplir con todos los mandamientos. Pero cuando viene con Dios, Dios le hace ver de que estaba fácil cumplir con los mandamientos. Tan solo tenía que ir, vender todo lo que tenía y darlo a los pobres. Lo que Dios trataba de decirle a este joven era, tú amas más las riquezas que cualquier otra cosa. Más que a Dios tú amas. Por eso la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes. Vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Aquel joven ya no quiso oírla. Ya no. Dura fue para él y ya no quiso oírla porque no le convenía. No estaba interesado. Pero lo que Dios dice, la palabra que yo te he dado, no es difícil. No está lejos. Israel tuvo la experiencia de que Dios le dio esa palabra. Hoy nosotros tenemos la bendición de saber que la palabra está en nosotros, está en nuestro corazón y en nuestra boca. La podemos cumplir, no es difícil. No está complicada la situación para que nosotros podamos obedecer a la palabra de Dios. Si volvemos al capítulo 6, allí de San Juan, entonces lo que Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Oiga bien, el efecto de esa palabra, el espíritu es el que aprovecha, amén. La carne para nada. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La palabra era dura. No la podían recibir y por eso muchos volvieron atrás. 67. Dijo entonces Jesús a los 12:
queréis acaso iros también vosotros? El ambiente aquel, cuando Jesús está con su omnisciencia, viendo el ambiente que se presenta, donde dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Está difícil servir a Dios. Se hace imposible. Allí entonces Jesús, conociendo a sus discípulos, les habla directamente. Si la palabra es dura, si ustedes no la pueden cumplir tal y como yo la doy, ¿acaso ustedes también quieren irse? Oh, es que como se fue ya el hermano, como se fue ya la hermana, y esta palabra es dura, parece que Jesús les dijo, ¿acaso quieren irse ustedes también? Oiga lo que dice. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y están en nosotros. Están en nuestro corazón y están en nuestra boca. No es difícil de obedecer a Dios. No es imposible que nos guardemos para Él sin mancha y sin arruga. No es imposible que nosotros hagamos lo que Él nos manda hacer. Nosotros podemos ver lo que Jesús le dice. Bueno, ustedes deciden hoy. Escojan hoy la vida. Eso es lo que dice. Escojan hoy la vida. Usted tiene para escoger el bien y la bendición o el mal y la muerte. Pero hubo un hombre que al ver conocido a Israel en aquel trayecto, que como líder estuvo allí, llegó un momento cuando se tiene que enfrentar al pueblo de Israel y les dice, escojan hoy ustedes a quién van a servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Conociendo la dureza de aquellos corazones, Josué conocía a aquel pueblo y le dice, no van a poder servir a Dios, porque Dios es celoso. Dios aborrece la idolatría. Y ustedes así como están no van a poder. Aquel pueblo se levanta y dice, no, ¿cómo vamos a dejar a nuestro Dios? Pero Josué lo que está dando a entender es, yo no voy a escoger la muerte. Yo no voy a escoger la maldición. Yo sé que hay uno que da bendición y a Él voy a servir. Yo sé que hay uno que me ha llamado con un propósito claro y específico. Y aunque la muerte, aunque la maldición se me presente muy bonita, yo voy a escoger hoy la vida. Yo voy a escoger hoy la bendición. Oh, lo escucha Pedro decir aquellas palabras. ¿Acaso queréis iros vosotros también? En el 68 le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién vamos a ir en este tiempo? ¿A las filosofías huecas y vacías de este mundo? ¿O volvernos a la palabra? La palabra es espíritu, es vida. Y está en mi boca, y cuando yo la hable va a producir libertad.
cuando yo la hable a través del Espíritu Santo, va a llegar a hacer en mí la sanidad interior que yo necesito. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Oh, Dios es un Dios que en este tiempo está hablándonos personalmente. Un Dios que te dice y me dice a mí que es el tiempo de escoger entre ser injusto o ser justo. Es un Dios que nos llama la atención y que prestemos oído. Si vamos a amar la suciedad o vamos a amar la limpieza. Si vamos a amar al mundo y a sus placeres o vamos a amar al que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Escoge hoy. Hoy tú tienes que escoger, porque pronto vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores y nos vamos de esta tierra. Nos iremos, porque es palabra de Él que pronto se cumple. Por eso Él dice que el que es injusto practique la injusticia todavía. El que es inmundo practique la inmundicia todavía. Pero el que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Nosotros tenemos el libre albedrío para escoger. Escojamos hoy la bendición o la maldición. Pero Él dice, escoge hoy la vida. La vida es Jesús. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor. Jesús, tú nos has dado palabras de vida eterna. Y cada vez que vamos, oh Dios, a tu palabra, se hace vida en nosotros, se hace espíritu. Esta palabra no vuelve vacía. Yo sé que hará el efecto en mi corazón. Yo voy a escoger lo tuyo, Señor. Yo voy a escoger lo que tú me has mandado a hacer. No se me es difícil, porque tengo al Espíritu Santo quien me ayuda, quien me dirige. Gracias, Señor, porque tú no me has dejado solo. Tú has dejado al Consolador, al Espíritu Santo, guiándome a toda justicia, a todo juicio, a toda verdad. Te agradezco, Dios mío, porque nosotros hoy escogemos a Jesús. Escogemos al dador de la vida, a quien murió en la cruz del Calvario. Tú, Señor, nos aconsejas, tú nos recomiendas que escogemos hoy la vida. Gracias, Señor, por esta bendición que tú nos has dejado en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en tu palabra, Señor. Muchas gracias, Dios mío. Yo sé, Señor, que estás aquí para sanar del alma, sanar el espíritu, como sanas el cuerpo. Dios mío, tú te llevas todo dolor, toda enfermedad de nuestros cuerpos. Ministramos, Padre, en el nombre de Jesús, creyendo a lo que tu palabra dice, que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, tú lo harías. Por eso, Padre, te damos gracias por la sanidad que hay. En el nombre de Jesús, bendito Dios, nos ministramos por tu palabra y te agradecemos, Señor, por la bendición que tenemos en este día de glorificar, de exaltar tu santo nombre. Muchas gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia.